Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto verlos nuevamente. Hoy tenemos una gran entrevista. Estamos con la doctora Ariana Huerta. Ella es infectopediatra. Ella es nuestra infectopediatra favorita. Siempre la invitamos para platicar del tema de COVID en niños, obviamente, adolescentes y vacunación. Actualización en la vacunación. Doctora, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Francisca, buenos días. Muchas gracias por invitarme de nuevo. No, gracias a ti por tu tiempo, doctora. Entonces, como lo acabo de mencionar, este tema lo que queremos es justamente platicar sobre la actualización en las vacunas y hablar sobre el COVID en niños, específicamente niños y adolescentes, y que pudieras dar algunas actualizaciones, si es que las hay, en este tema. Muchas gracias, sí. Bueno, es importante que gracias por este espacio porque ya estamos muy cerca de la aprobación de las vacunas en los niños. Entonces necesitamos ir sensibilizando a la gente, informándola sobre todo, porque yo lo entiendo también como mamá que hay mucho miedo. También hay mucha desinformación en todas partes, incluyendo algunas declaraciones lamentables de nuestras autoridades, en donde están minimizando el daño que puede hacer el virus en los niños. Entonces, nosotros como pediatras, si tú le preguntas a cualquier pediatra, te va a contestar igual completamente de no, claro que les sucede y claro que les pasa. No en su mayoría, así como los adultos, al igual en un 90% van a tener una enfermedad leve a moderada. Después, de este 10% a lo mejor va a tener una moderada y de este un 3% va a necesitar hospitalización. Y de esos, 1 de cada 3 va a terminar en terapia intensiva. Esto no se escucha mucho en general, pero si se enferman muchos niños al mismo tiempo, vamos a tener nuestros hospitales también llenos, así como lo estamos viendo arriba, ¿no? Con nuestros vecinos, en Texas, en Alabama, en Florida, donde muchas veces han tenido que enviar a los niños a otros estados porque los hospitales están saturados. Y claro ya que se sí, hizo... perdón por Sí. interrumpirte, pero me gustaría ir desmitificando poco a poco en este tema. Por ejemplo, tú lo acabas de decir muy bien, es que a los niños no les da, ¿no? Es algo que nuestras autoridades han estado repitiendo o les da muy leve y es algo que sí ha permeado en la población, es algo claramente que como papás lo que queremos es que sea así, que realmente que no se enfermen, pero lamentablemente sí se enferman, como acaba de decir la doctora Ariana, sí se enferman, en un 90% son... como mencionaste, ¿no? Leves. Son asintomáticos o leves, 10% leves a moderados, 3% moderados a graves y ese 1% va a acabar en terapia intensiva, ¿no? O sea, bueno, 1 de cada 3. Doctora, ya sabiendo esto, ¿hay algo que podríamos hacer para prevenir? Y la siguiente pregunta, para no interrumpirte, es ¿cuáles son los síntomas que tienen los niños con COVID? Si hay alguna variabilidad entre la Delta y el COVID que estamos viendo el día a día. Y si hay algún tipo de tratamiento específico o algo que estemos haciendo los papás, que pudiéramos hacer los papás. Ok, sí, en cuanto a la variante Delta, de hecho hay una gráfica ya muy marcada en los mismos estudios de la Secretaría de Salud de México, en donde se ve el repunte que tiene, a diferencia de la primera ola y de la segunda ola que tuvimos en diciembre por la segunda, ahorita con esta, de cómo las poblaciones que son las desprotegidas, que no tienen vacunación, son las que se disparan. Y en estas gráficas es muy claro donde las edades de los jóvenes, los adolescentes y los niños tienen un repunte que no lo vimos en agosto del año pasado, en mayo o en diciembre. Entonces, esto se debe se cree que son varias causas. Entre unas es que Delta es más contagiosa, más fácilmente se puede transmitir y genera una carga viral más alta.
La otra es que está afectando a las poblaciones más vulnerables que no tienen vacunación. Si bien la vacunación empezó con los que eran más vulnerables a ponerse graves, entonces la población de 60, 50, 40 está al menos protegida, ya si nos vamos a los de 30 con al menos una dosis, pero los de 20 para abajo no tienen ninguna protección y es en ellos en donde el virus puede replicar con mayor facilidad al no tener ninguna barrera, en entrar en el cuerpo y no encontrarse con anticuerpos ya listos para neutralizarlo, tiene más replicación, tiene más fuerza, se une más fácil a los receptores, da más síntomas y entre ellos mismos se contagian. Por ejemplo, en sus similares, los adolescentes que se juntan con adolescentes, los niños que conviven con niños, y bueno, entre ellos se contagian más fácilmente y por eso es la población que da un brinco. Ahora, ¿qué podemos hacer como para prevenirlo? Si bien eso es muy cierto, este es un virus con el que se va a quedar y tenemos que aprender a vivir. Y justo el sábado que hacían una reflexión acerca de las Torres Gemelas, que tiene 20 años, dijeron, a partir de las Torres Gemelas se implementó la seguridad en los aeropuertos. Antes, si se acuerdan, volábamos como si nada, entrabas con tu maleta hasta adentro y nadie te revisaba, no había chequeos, no había nada de esto. A partir de que ocurrió esta situación, que fue un ataque, por así decirlo, no fue un ataque, se implementó no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. De a partir de ahí en todo el mundo, que no hay agua, no hay geles, no hay objetos punzocortantes, tienes que estar 3 horas antes y es todo un protocolo para poder subir un avión. Entonces, ahora que tenemos de nuevo un ataque, pero no solo a un país, sino a toda la humanidad a través de un virus, es hora de también nosotros cambiar e implementar estas medidas de seguridad con las que tenemos que vivir y no verlo como, ay, es que ¿cuándo nos vamos a quitar el cubrebocas? No, simplemente pensar, ok, voy a ir a un lugar cerrado, voy a ir a un lugar donde hay mucha gente, me voy a proteger y me voy a poner un cubrebocas. Creo que a partir de esta situación, y espero que así sea, muchos de nuestros rituales cambien. Ahora yo pienso y digo, claro, yo no vuelvo a dar una consulta de vías aéreas sin un cubrebocas bien puesto. Y antes así la dábamos, nos aventamos como 20 resfriados en una temporada. Entonces, igual pasó cuando el VIH-Sida empezaron a usar, tener todos estos cuidados con las agujas, los guantes, la manipulación de sangre. Entonces, es algo que tenemos que nosotros adaptar y aprender a vivir con ellos, a saber que si es temporada en donde el virus va a golpear nuevamente o va a aumentar la transmisión comunitaria, pues evitar salir lo más posible, hacer reuniones al aire libre, vacunarse, como con influenza, prepararnos desde antes, vacunarnos para que no nos hospitalice, no nos lleve a una terapia, para que nos dé en su versión leve. Y esto también va a incluir a los niños. Entonces, eso es el futuro que estamos viendo a mediano plazo, es vacunarnos todos por temporada y cuando vienen las épocas de olas, entonces volver a guardar todas estas medidas de evitar las conglomeraciones, los lugares cerrados poco ventilados, ya vivir con una ventilación, que nadie me diga que no es, porque pueden decir, ay, no, es que vivir con el cubrebocas, pero qué bonito es vivir sin respiratorios toda la temporada invernal, ¿no? Y que alguien me diga lo contrario, que se enfermaron muchísimo menos por usar esta medida que tiene que volverse parte de nosotros. Claro, realmente nos dimos cuenta el año pasado, en la época de influenza, ¿no? En diciembre, noviembre, diciembre, enero, teníamos mucho miedo los doctores de cómo se iba a juntar las dos pandemias, ¿no? La parte de influenza y la parte de COVID. Uh-huh. Y realmente la parte de influenza fue muy leve, ¿no? Uh-huh. Nos dimos cuenta de la importancia, digo, ya lo sabíamos con el COVID, pero uh-huh. Nos dimos cuenta de cómo con el cubrebocas disminuye notoriamente todas las enfermedades respiratorias. Uh-huh. Doctora, entonces hablando de esto, a los niños sí les da, sí hay manera de prevenirlo y por supuesto está la vacunación. Antes de hablar específicamente de la vacuna, quisiera hablar sobre los síntomas de la variante Delta y hablar sobre signos de alerta, signos y síntomas de alerta
Y por último, ya hablaríamos específicamente de la vacuna. De la vacuna, claro. Mira, de los síntomas, tanto en adultos, pero bueno, yo lo veo más en niños, porque esa es pues, la población a la que yo atiendo. La podemos ver en diferentes modalidades. Nadie por clínica te puede descartar un cuadro de COVID en niños, nadie, porque muchas veces he oído ese error donde dicen, ya la revisó el pediatra y dice que no es COVID. No, no dicen nada. Nadie tiene visión de PCR para saber si eso no es, porque los niños nos pueden presentar un cuadro de vías aéreas, bueno, puede ser desde asintomáticos, pero nos pueden presentar un cuadro de vías aéreas superiores, como son presencia de fiebre, presencia de moco, rinorrea, nariz tapada, que es muy común, dolor de garganta, dolor de las mucosas orales, pueden tener dolor de ojos, conjuntivitis, pueden llegar a tener también tos, eso es dentro del cuadro de vías aéreas superiores, pero no podemos descartar un cuadro de diarrea bien puesto, con vómito o con náuseas, dolor abdominal, dolor en todo el cuerpo, inclusive rash. Hemos visto este exantema que son como puntitos rojos que aparecen y desaparecen. Esa es una versión, pero también hemos visto, hace poco tuve un niño que lo atendí vía videollamada porque estaba en Puerto Escondido, no tenían acceso a un médico, pero eran COVID positivo y el niño se llenó de llagas. Entonces, era algo muy aparatoso, con mucho dolor y poniéndome, fue un caso que dije, bueno, ¿qué es esto, no? Sí, sé que hay variantes de rash, pero así de unas vesículas tan grandes y rompiéndose, consulté con varios dermatólogos pediatras para también poder tener más información y me dijeron, es que es una variante, es una posibilidad de presentación del virus que sea a través de estas vesículas en la piel. Entonces, nada, cualquier síntoma puede ser COVID. Entonces, Claro. cuando estamos, sí, Perdón por interrumpirte, doctora, sí. pero es bien importante lo que estás diciendo, porque la gente tiene la idea de que solo es una gripa y no tiene nada que ver. El COVID no es una enfermedad respiratoria, es una enfermedad vascular e inmunológica y es por esto la variabilidad de los síntomas. Por eso pueden presentarte desde aquí, caída de pelo, hasta hay un signo en niños muy característico en los dedos y en los dedos de los pies mayormente, si es que no, que tienen como ulceritas en los dedos de los pies. Entonces, pueden ser por todo el sistema gastrointestinal, hepático, cardíaco, dermatológico, en los ojos, en las mucosas, en los pulmones, etcétera. Es algo que va de arriba a abajo. Entonces, como bien dice la doctora, con una exploración física no basta para diagnosticar COVID. Gracias, Sí, doctora. exacto. Y eso es bien importante. Si estamos en pleno pico de tercera ola o de cuarta, si viene, tuvo contacto con personas que salieron positivas. Eso es algo muy importante porque la gente a veces, no sé si en el afán de no querer aceptarlo, a veces estuvieron en contacto con un positivo. No, pero no tiene nada, solo un poquito de diarrea, ¿no? Entonces, si tienen ese contacto epidemiológico de un positivo o acudió a una situación de riesgo como un cumpleaños o un evento, estuvo en contacto con otros niños o supieron de un positivo, ahí hay que hacer pruebas sí o sí, sea cual sea de los síntomas. Aunque tengan un poco de fiebre, aunque tengan diarrea. Ahorita hablemos, me gustaría nada más señalar la diferencia entre una prueba de antígenos y una prueba de PCR. Yo entiendo que la prueba de antígenos es más barata, pero ¿por qué preferimos los doctores una prueba PCR? Porque es más sensible. Un PCR te puede detectar el virus inclusive sin tener síntomas, en el estado asintomático o en el momento en el que tal vez 2 días antes de que empiece a presentar los síntomas. Es una mejor herramienta de screening porque lo que busca es una molécula del RNA por eso es un estudio molecular en tu mucosa, en la nariz o en la boca, en la garganta. Pero el de antígenos necesitamos tener sintomatología.
Si hacemos una de antígenos y por eso se van con mucho con este error de, por ejemplo, ay, es que estuve en contacto con mi hermana salió positiva, el día que estaba tosiendo estuve con ella y yo mañana me hago una prueba de antígenos. Seguro sale negativa y seguro es un falso negativo. Exactamente. Seguro. Muchos pacientes son asintomáticos y además no cumplen el tiempo que son los 5 días, de 5 a 7 días posterior de haber estado con un paciente positivo. Sí, exacto. Entonces, es bien importante esto. Quiero dejar claro que una prueba de antígenos, especialmente en niños, tiene que tener una carga viral altísima para que salga positivo. Exacto. Tienen que tener sintomatología para que salgan positivo. Tienen que tener... tienen que hacer la muestra perfectamente bien y para los niños es muy difícil hacer una muestra perfectamente bien hecha. Entonces, yo siempre les voy a decir a todos, háganle, si tienen una duda, háganle una PCR, no una prueba de antígenos. Háganle una PCR. ¿Sí es más cara? Sí, sí es más cara. Pero créanmelo que les va a salir más caro pensar que es negativo y después que salga positivo y dejar que avance la enfermedad, ¿no? Que se complique, ¿no? Va a acabar siendo y más sobre caro. todo que se confían y aquí es peor porque acuden a la casa de alguien más, a la reunión, a la fiesta, con la prima, con la bla, 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 que tiene niño, que tiene recién nacido, claro. que está desprotegido o que hay alguna persona que tiene alguna situación de más vulnerabilidad que aunque tenga esquema completo puede requerir hospitalización y puede morir. Por supuesto. Pues la vacuna no es, a mí me gusta platicar, bueno, tú eres la experta, pero me gusta decir que la vacuna tiene 99% de certeza de hospitalización, sí, pero falta 1%. Ese 1% no hay que ser nosotros, no hay que ser nosotros. Aunque tengamos la vacuna, hay que seguirnos cuidando, hay que seguir usando cubrebocas, hay que seguirnos cuidando, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre las vacunas, doctora. Ya hablamos sobre los síntomas de alerta, y vamos a hablar sobre las vacunas. Las vacunas para niños y adolescentes, hay mucho miedo de todo el mundo de las vacunas. Me gustaría que empezáramos a platicar desde que se hace, cómo se hacen las vacunas, cuáles son los procesos. ¿Es verdad que en niños se hizo este proceso en las vacunas? ¿Son confiables las vacunas? ¿Los papás pueden confiar en las vacunas, en todos los protocolos? Claro que sí. Mira, esta es la vacuna más vigilada de la historia de la humanidad. Entonces, es algo que las personas, porque he tenido inclusive varias reuniones con personas que únicamente necesitan escuchar qué sucede o qué pasa con esta vacuna, porque tienen muchas dudas y no es que realmente sean antivacunas, porque no lo son. El problema es pues que en los medios de comunicación hay tanto información buena como las fake news, ¿no? Las noticias falsas, donde pues que es una ¿qué? Pandemia, Pandemia. Que porque es un plan del control del orden mundial. Y bueno. Es que de verdad la ignorancia mata. Sí, no, y es atrevida. Entonces, tienen miedo de si ponerla o no ponerla. Y yo lo que les digo es, bueno, todas, o sea, sí, al momento de que es un antígeno lo que te están introduciendo, lo que quieren producir es una respuesta en tu cuerpo. ¿Qué es un antígeno, doctora? Un antígeno es una sustancia extraña, así, sustancia que puede ser virus, bacteria, vacuna, alimento, polvo inhalado. Exacto, es una sustancia que no está dentro de nuestro cuerpo. Exacto, sí, es un extraño, ¿no? Un antígeno es una proteína que tiene... Un extraño enemigo, ahora sí, como dice el himno, en estos tiempos patrios. Y el antígeno puede ser un cacahuate, o sea, también, o puede ser un polvo de un cedro. Entonces, al momento de que lo inhalas, te lo comes, te lo inyectas o te lo embarras, como sea, y entra a tu cuerpo, el cuerpo lo va a detectar como extraño.
Y entonces ahí se va a despertar una respuesta inmunológica para los que tenemos la fortuna de tener un sistema inmunológico fuerte, que no hay ninguna enfermedad de inmunodeficiencia, que con ellos hay que poner más, hay que poner otro refuerzo porque están en una respuesta más dormida, por así decirlo. Pero si tienes una respuesta normal, vas a empezar a reclutar tus células que te van a defender, desde macrófagos, las células T, las células dendríticas, las natural killer, todo el ejército que tenemos adentro de nuestro cuerpo para poder empezar a atacar este antígeno que entró. Y ya después de que lo reconocen, empieza la célula B a producir los anticuerpos específicos para poder neutralizar a este virus. Exacto. Bacteria, vacuna, cacahuate o lo que sea. Entonces, es una respuesta. Por eso es que las reacciones anafilácticas, que es liberación de histamina, las da también un cacahuate para los que son alérgicos y todas estas alergias. Sí. Entonces, cuando me dicen, es que ¿cómo sé que la vacuna no le va a hacer nada? No lo sabemos, porque todas las vacunas, cualquier antígeno te va a producir, y es precisamente lo que queremos lograr, que tu cuerpo o el cuerpo de cualquier persona, de un niño, lo reconozca como extraño y active todo este mecanismo para que haya un reconocimiento, una memoria y una creación de anticuerpos que posteriormente, al momento de que entra, ahora sí, el verdadero enemigo en su versión que puede dañar, entonces el cuerpo esté preparado para neutralizarlo. Ahora, todas las vacunas, todas del mundo mundial, te pueden producir efectos adversos, que son generalmente a corto plazo y a mediano plazo. Ninguna de las vacunas nos va a dar un efecto a 10 años, que es lo que mucha gente dice, es que ¿qué les va a pasar a mis hijos a los 10 años? Nada. Si no les pasó nada en el momento en que le inyectaron. Nada, no les pasa nada, doctora. Eso es un tema, perdón por interrumpirte, sí, pero esto es un tema de todos los papás. Todos los papás tienen miedo de que su hijo en 10 años, no sé realmente qué es lo que están pensando, que mute. No. Que algo le pase a su hijo, que le dé cáncer, que se queden estériles. Ese es otro mito. Entonces, me encantaría que platicaras un poquito de cómo eso es imposible. No es posible, porque pueden escoger, y yo muchas veces les digo, porque me llegan a decir, es que en cuanto a ellos en vacunas, es que es una tecnología nueva, es que esto es experimental. Todas las vacunas fueron experimentales en algún momento, todas, y nadie las cuestionó en ese. Y todas las vacunas se han ido mejorando conforme van pasando, les quitan aditamentos. Por ejemplo, un ejemplo, la de influenza tenía mucho timerosal, han ido bajando, únicamente la tienen el vial, que son 10 dosis. En las otras blisters individuales ya no tiene esta sustancia, porque que estaba asociada a mayor efecto adverso, que porque el mercurio, que porque el aluminio, cuando son cantidades muy pequeñas, y que de hecho nos comemos más mercurio al comernos un salmón o un pescado, exacto, que la vacuna, ¿no? Entonces, y tenemos más contacto con estas sustancias como el aluminio también, que lo que contiene una vacuna. Pero para que no haya duda, se han ido purificando y se han ido mejorando. Y muchas veces les digo, bueno, cuando tú pones una vacuna de tu hijo tiene esquema de vacunación completo, sí lo tiene. Ah, bueno, ¿sabías que la vacuna de influenza también te puede causar miocarditis? Ah, no sabía. ¿Sabes? Son esos, o sea, todas las vacunas nos pueden causar los efectos adversos que vemos en estas vacunas, como son miocarditis, Guillain-Barré, mielitis transversa, trombosis, todas las vacunas, porque no se trata de esa vacuna en sí, sino de la respuesta inmunológica que está haciendo tu cuerpo. Pero igual lo puedes producir para una vacuna, y es más frecuente que lo produzcas para el virus como tal. Entonces, esto es algo muy importante. Si ponemos en riesgo beneficio, que era algo que justo estaba leyendo acerca de miocarditis ahorita que estaban haciendo esta comparativa en Estados Unidos, se dieron cuenta que la presencia de la miocarditis relacionada a la vacuna es prácticamente nula, porque los casos de miocarditis que se daban normales
normalmente sin esta vacuna son las mismas al año siguiente que se empezaron a vacunar. Entonces, no hay una alza de casos de miocarditis. La miocarditis, como quiera, iba a dar con o sin vacuna, y esto se puede dar por cualquier antígeno, inclusive del medio ambiente. Ok. Guillain-Barré lo puede dar Campylobacter, y eso lo digo mucho porque, no, es que el Guillain-Barré, sí, la enfermedad nueva del Guillain-Barré no es nueva. Guillain-Barré tiene años existiendo, tú no me Años, dejarás años. mentir. El asunto es que lo que quiero dejar muy claro es que la vacuna es segura. La vacuna cumplió con todos los protocolos que una vacuna debe de llevar a cabo. No 3 la fases. hicieron con prisa. La hicieron, de hecho, como dijo la doctora, la hicieron mucho más estudiada que cualquier otra vacuna. Sí. Es más, la eficacia y seguridad de la vacuna de influenza llega al 65% aproximadamente, me parece. Y las vacunas de ahorita llegan al 99%, 94, 99, 91, pero son arriba del 90%. ¿Qué es eso? Que hay una seguridad en ponerse esta vacuna enorme para los niños. Para los niños, ahora. Para los niños, sí. Ay, perdón. Es que también una cosa bien importante, ahorita la que está hasta el momento que se está siendo autorizada de 12 para arriba es Pfizer, y viene muy pegadito Moderna. Las dos tienen tecnología de RNA mensajero. Ahora, se puede escuchar muy rimbombante al decir RNA mensajero. No tiene nada que ver con el DNA, nada que ver. No modifica el DNA para nada. Lo que es un RNA mensajero es un transcriptor. Es una lista de instrucciones. Es como la lista de instrucciones que les llega de cualquier nuevo aparato. Es eso, es una lista de instrucciones para que el cuerpo lo lleve a cabo, ¿no? Exacto. Y al reconocerlo como extraño, empieza a producir los anticuerpos y la respuesta inmunológica, también mediada por otras células, y este RNA mensajero desaparece, no se queda en ninguna parte del cuerpo almacenado, tiene un periodo de entre 48 o 72 horas que desaparece, y lo único que queda es la inmunidad. Si uno no tuvo ninguna respuesta en el momento, como reacción anafiláctica, como también una respuesta vagal que puede dar acompañado, y no tuviste ningún efecto adverso dentro de las primeras 3 semanas a un mes, ya no vas a tener ningún efecto nunca. O sea, no te va a pasar nada a 5, ni a 10, ni a 25 años, ni vamos a ser estériles, ni mutantes, ni nos vamos a morir en 5 años. No, porque no es molecularmente imposible que afecte nuestra DNA, que afecte nuestras células. Es que muchas gracias, científicamente doctora, muchas gracias por generar esta certidumbre que de verdad que todo el mundo necesita escuchar. Y por último, doctora, esto es para los niños de 12 en adelante, y para terminar con este tema, ya se va a aprobar para los niños de 5 en adelante. ¿Hay algún cambio con estos niños? ¿Qué pasará con estos niños? ¿Se pueden vacunar? ¿Es lo mismo? Sí, se ha retrasado, se esperaba antes, se esperaba para agosto. Sin embargo, están haciendo no nada más un ensayo clínico, porque de los niños de 12 en adelante tienen exactamente la misma dosis que un adulto. En los niños más pequeños se está probando, y eso es algo que me gustaría saber, que no lo sabemos aún, pero se están corriendo varios ensayos clínicos al mismo tiempo en donde la dosis va cambiando. No es la misma dosis, da de 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, porque lo que quieren saber es exactamente cuál es la dosis necesaria para despertar una respuesta completa, y por eso se ha ido retrasando, porque esto ya se esperaba el resultado antes y la aprobación, que Pfizer presentara los datos para la aprobación antes, pero no se ha dado porque se están corriendo varios ensayos clínicos al mismo tiempo, y una vez que salga podremos saber exactamente cuáles son las especificaciones, cuál es la dosis que, digamos, la dosis ganadora de estos protocolos que se están corriendo. Ahora, antes de que se ponga esta vacuna a uno de tus hijos, ya se puso en millones de personas antes. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces no sucedió con las otras vacunas que únicamente se hacen para niños? Claro.
y que se han ido reformulando a través del tiempo y que muchas personas con ojos cerrados ni preguntan ni se las ponen, ¿no? Y esta vacuna, como decía, es la más vigilada, la más estudiada, la que más se ha aplicado y en la que deberíamos de tener más confianza por los tiempos que estamos viviendo. Entonces, y si tú me preguntas si comparamos la vacuna de influenza, que tiene una eficacia del 50-60%, tiene innumerables defectos adversos y todos los años se las ponemos a nuestros hijos. Entonces, ¿qué te digo? Que se han ido Exacto, es mejorando. justo eso, ¿no? Debemos de confiar justo en esto, en esta vacuna. Lo que acabas de decir me encanta, ¿no? Es una vacuna tan estudiada, sabemos tanto, ya llevamos a tantos pacientes poniéndole las vacunas que no hay por qué dudar. En el momento que Pfizer diga, ya se puede poner la vacuna a niños de 5 en adelante, póngansela a sus hijos, si es posible. Si es posible. Sé que este gobierno está poniendo muchas limitaciones para ponérsela a niños, pero si es posible, pongan un amparo. Hay mucha gente que con el amparo les está funcionando para que le pongan a sus hijos o si es posible que viajen al extranjero para que pongan la vacuna, pero hagan lo posible en ponerle la vacuna a sus hijos y confíen en la vacuna y también les pido a todos los que nos están escuchando que no estén mandando mensajes si no están en lo cierto de lo que están mandando. La infodemia está generando muertes. La infodemia está generando que los papás no quieran vacunar a sus hijos. La infodemia está generando que muchos pacientes no se quieran vacunar y acaben muertos. ¿Cuántos ejemplos hemos visto de pacientes que eran antivacunas y acaban muertos? Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por esta increíble entrevista. No sé si quieras dar algún último mensaje. Sí, lo que quiero también decir es que la enfermedad es así, nos puede dar secuelas a largo plazo y que siguen apareciendo y que siguen presentes y que no sabemos hasta qué nivel de incapacidad nos pueda llevar. En UK, en el Reino Unido, ya están creando un centro donde van a enviar a todos los niños con secuelas por COVID. Entonces, ya para poder crear otro departamento de salud en un país, porque al menos 1 de 4 niños que estuvieron infectados presenta alteraciones a largo plazo, el long COVID que se les llama, tanto en adultos como en niños también. Entonces, no es, esta sí nos puede dar un efecto muy a largo plazo, ansiedad, depresión, problemas neurológicos, Guillain-Barré, parálisis de los nervios craneales, tics, movimientos involuntarios, bueno, ya lo mencioné, todas estas cuestiones psiquiátricas de pérdida de la atención, cansancio extremo, fatiga crónica, falta de concentración, depresión, ansiedad y algunas alteraciones intestinales que también quedan a largo plazo. Y mucha gente que nos está escuchando y que sus hijos han tenido COVID, no me dejarán mentir, y me dicen, sigue con problemas de estómago, sigue enfermándose mucho. Esto y que ha habido también casos de tanto afecta, como bien tú lo dijiste, es un virus que no solo es respiratorio, es inflamatorio y ataca básculo, neuro, nervios, todo la cadena de inflamación. También estamos viendo que nos puede dar una aplasia medular. Entonces, esa disminución de los glóbulos blancos, pero que se vaya más hacia la médula ósea. Entonces, esto sí es lo que nos debe dar más miedo que la vacuna en sí. Claro, yo creo que el último mensaje es tenerle más miedo al virus que la vacuna. Entonces, muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos por escucharme. Si tienen cualquier duda, doctora, ¿dónde te pueden buscar? Encontrar, sí. Si quieres no dar tu celular, pero sí dar tu Facebook, tu Twitter, etcétera. Sí, estoy en donde contesto, es que Facebook no lo entiendo todavía, porque es raro una página administradora, pero no lo entiendo, no encuentro cómo contestar, pero en donde me pueden escribir es en @infectopediaari en Instagram. Ahí normalmente yo no tengo administrador de redes, soy yo la que contesta todos los mensajes. Me tardo un poquito, unos 3-4 días en contestar, pero soy yo la que siempre contesta si tienen dudas. Y bueno, cualquier otra cosa, estoy en el Hospital Infantil Privado, en el primer piso, consultorio 105.
Perfecto, perfecto. Pues a todos los que quieran que tengan cualquier duda, aquí estoy yo, ya saben cómo encontrarme. Y aquí con la doctora Ariana Huerta, nuestra infectopediatra de Galena. Les mando un beso grande. Muchas gracias, doctora. Como siempre, es un placer escucharte. Muchas gracias, a doctora. todos y pónganse la vacuna. Gracias.